En esta lección, exploraremos el círculo unitario y los triángulos de referencia usando Desmos.com. El círculo unitario es un círculo con un radio de una unidad. Las funciones trigonométricas se pueden definir usando el círculo unitario con el centro en el origen. Si el ángulo θ se dibuja en la posición estándar, y el lado terminal del ángulo se cruza con el círculo unitario en el punto x, y, entonces coseno θ es igual a x, y seno θ es igual a y. Y, por lo tanto, se deduce que la tangente θ es igual a y dividida por x. Θ secante es igual al recíproco de coseno θ, que es igual a 1 dividido por x. Θ cosecante es igual al recíproco de seno θ, que es igual a 1 dividido por y. Y finalmente, cotangente θ es igual a el recíproco de la tangente θ, que es igual a x dividido por y. Y tenemos una buena imagen del círculo de la unidad, que se muestra aquí en la esquina superior derecha. Y ahora exploremos el círculo unitario con triángulos de referencia usando Desmos.com. Puede encontrar el archivo que voy a mostrar buscando en línea el círculo de la unidad Desmos con triángulos de referencia, o usando la URL que se muestra aquí, en la esquina inferior derecha. En esta actividad, consideraremos los ángulos de 0 a 360 grados, o de 0 a 2 pi radianes. Comenzaremos observando los ángulos que nos darán un ángulo de referencia y un triángulo de referencia, de 30 grados en cada cuadrante. Observe si dibujamos pi sobre 6 radianes o 30 grados en posición estándar. El lado terminal es una hipotenusa de este triángulo de referencia, donde el ángulo de referencia y el triángulo de referencia son 30 grados. Si dibujamos 5 o 6 pi radianes o 150 grados, tenemos un ángulo de referencia de 30 grados, y un triángulo de referencia en el segundo cuadrante. Si dibujamos a 7 6 pi radianes o 210 grados en posición estándar, tenemos un ángulo de referencia y un triángulo de referencia de 30 grados en el tercer cuadrante. Y finalmente, si dibujamos 11 6 pi radianes o 330 grados en posición estándar, tenemos un ángulo de referencia de 30 grados y un triángulo de referencia en el cuarto cuadrante. Entonces, si echamos un vistazo a las coordenadas x e y de estos 4 puntos en el círculo unitario, las únicas diferencias son los signos. En el primer cuadrante, x e y son positivos y, por lo tanto, los valores de la función coseno y seno son positivos. En el segundo cuadrante, x es negativo y es positivo, y por lo tanto, el valor de la función coseno es negativo, y el valor de la función seno es positivo. En el tercer cuadrante, tanto x como y son negativos y, por lo tanto, tanto el coseno y los valores de la función seno son negativos. Y luego, en el cuarto cuadrante, x es positivo y es negativo, y por lo tanto el valor de la función coseno es positivo, y el valor de la función seno es negativo. Ahora echemos un vistazo a los ángulos de referencia, y los triángulos de referencia de 45 grados. Si dibuja pi en 4 o 45 grados, tenemos un ángulo de referencia y un triángulo de referencia a 45 grados en el primer cuadrante, donde x e y son positivos. Observe también cómo ese triángulo de referencia es un triángulo rectángulo isósceles, y por lo tanto los valores x e y son los mismos, lo que significa que los valores de la función coseno y seno también son los mismos. Si dibujamos 3 4 pi radianes o 135 grados, tenemos un ángulo de referencia y un triángulo de referencia de 45 grados en el segundo cuadrante, donde el valor de x es negativo. Si dibujamos 5 4 pi radianes o 225 grados, tenemos un ángulo de referencia y un triángulo de referencia de 45 grados en el tercer cuadrante, donde x e y son negativos. Y si dibujamos 7 4 pi radianes o 315 grados en posición estándar, tenemos un ángulo de referencia y un triángulo de referencia de 45 grados en el cuarto cuadrante. Y finalmente, echemos un vistazo a los ángulos de referencia y triángulos de referencia de 60 grados. Si dibujamos pi sobre 3 radianes o 60 grados, tenemos un ángulo de referencia de 60 grados, y un triángulo de referencia en el primer cuadrante. Si dibujamos 2 3 pi radianes o 120 grados, tenemos un ángulo de referencia y un triángulo de referencia de 60 grados en el segundo cuadrante. Si dibujamos 4 3 pi radianes o 240 grados, tenemos un ángulo de referencia y un triángulo de referencia de 60 grados en el tercer cuadrante. Y finalmente, si dibujamos 5 3 pi radianes o 300 grados, en posición estándar, tenemos un ángulo de referencia, un triángulo de referencia de 60 grados en el cuarto cuadrante.
Los otros ángulos que usamos a menudo para encontrar los valores de la función trigonométrica para el círculo unitario serían los ángulos cuadrantales, o los ángulos donde los lados terminales se encuentran a lo largo del eje X o Y. Entonces, por ejemplo, 0 grados o 0 radianes tendrían el lado terminal a lo largo del eje X positivo, donde X es 1 y es 0. 90 grados o pi sobre 2 radianes tendría el lado terminal a lo largo del eje Y positivo, donde X es 0 y es 1. 180 grados o radianes pi tendrían el lado terminal a lo largo del eje X negativo, donde X es negativo y es 0. Y finalmente, 270 grados o 32 pi radianes tendrían el lado terminal a lo largo del eje Y negativo, donde X es 0 y es negativo. Entonces, creo que esta herramienta Desmos puede ser muy útil cuando se aprende por primera vez el círculo unitario y los triángulos de referencia para determinar los valores de la función trigonométrica. Espero que hayas encontrado esto útil.